mi papá engañó a mi tía, y el impacto fue tan fuerte que mi mamá terminó en el hospital. Años después, él tuvo el descaro de exigirme que yo criara a los hijos que tuvo con ella, pero lo que él no sabía era que mi venganza terminaría por destruirles la vida a los dos. Tengo 28 años, soy hombre, y todo este desastre empezó más o menos hace 3 años. Pero antes de llegar a esa parte, tengo que explicar cómo era nuestra vida para que todo tenga sentido. Porque, si alguien hubiera visto a nuestra familia desde afuera, habría dicho sin pensarlo que éramos la típica familia perfecta, ya sabes, de esas que parecen sacadas de un comercial navideño. Mi papá se llama Richard, pero todo mundo le dice Rick. Tiene 53 años y empezó su empresa de construcción justo después de casarse con mi mamá, Sara. Ellos llevaban 25 años de matrimonio, un matrimonio que, al menos según yo, era fuerte, estable y lleno de tradiciones que ya dábamos por sentadas. Mi mamá viene de una familia católica enorme en Connecticut. Tiene 5 hermanas, y siempre fueron súper unidas, de esas que se leen la mente y acaban las frases de la otra. De todas ellas, mi tía Rachel, su hermana menor, era la que siempre estuvo más presente en mi vida. Para mí, ella era la tía cool, la que me daba postre escondidas, la que me cubría cuando hacía tonterías de adolescente, la que me hablaba como si yo fuera una persona real y no un niño. Crecí en una casa bonita en Lexington. No éramos millonarios ni nada de eso, pero vivíamos bastante bien. Cuando yo tenía como 10 años, el negocio de mi papá empezó a despegar de verdad, y de repente teníamos una vida bastante cómoda. Vacaciones familiares a Disney cada 2 años, carros nuevos, remodelaciones constantes en la casa, ese tipo de cosas que hacen que pienses que todo en tu familia está marchando perfecto. Mi mamá estaba metidísima en actividades de la iglesia. Era de esas mujeres que organizan eventos gigantes de caridad, y todo el pueblo la conocía por su corazón enorme y porque siempre tenía una sonrisa, incluso cuando estaba agotada. Mi tía Rachel trabajaba como maestra de kinder en una escuela local, y todos los papás la adoraban porque tenía un don natural para tratar con los niños. Y luego estaban nuestros domingos. Esos famosos domingos que ahora, pensando en todo lo que pasó, me suenan como una ironía cruel. Todos los domingos, sin importar si llovía, nevaba o tronaba, teníamos estas cenas familiares enormes. Era ley no escrita, si no estabas hospitalizado, tenías que ir. Mi papá sacaba su asador caro, sí, el que compró sin decirle a mi mamá cuánto costaba realmente, y todas mis tías llevaban sus platillos especiales. Rachel siempre llevaba su mac and cheese, ese que todos amábamos y que siempre desaparecía primero. Recuerdo clarito un domingo, como unos 6 meses antes de que todo explotara. Estábamos todos comiendo, riéndonos, sirviéndonos otra ronda de comida, y de la nada, mi primo Tommy, el hijo de Rachel, suelta un comentario medio inocente pero que en ese momento no nos pareció nada importante. Mi mamá no suelta el celular últimamente, dijo riéndose. Siempre está testeando con alguien. Hasta se esconde para hacerlo. Todos se rieron, incluso Rachel, que le dio un zape cariñoso y dijo algo como, «Ay, deja de inventar». Pero ahora, recordándolo, ese comentario fue como la primera grieta en la fachada perfecta que todos creíamos tener. En ese momento nadie imaginaba que ese alguien con quien mi tía Rachel testeaba, era mi papá. Y que lo que estaba por venir iba a destruir a toda la familia. Rachel se puso súper rara cuando Tommy hizo el comentario, como si de repente a alguien le hubiera prendido un foco en la cara. Dijo que eran cosas del trabajo, así, toda nerviosa, sin mirarnos directamente. Y justo después de eso, mi papá tiró su vaso como si se le hubieran aflojado las manos. En ese momento yo no entendí nada, no conecté los puntos, pero ahora lo veo clarísimo, los dos estaban paniqueados. Pero el día en que todo explotó, ese día lo tengo grabado para siempre, como si lo hubiera vivido ayer. Fue nuestro famoso asado de Memorial Day, ese que hacíamos cada año y al que iba medio mundo. Estaban todas mis tías, mis tíos, mis primos, los niños corriendo por todas partes, hasta unos vecinos que ni invitábamos formalmente pero que siempre caían porque era tradición. El jardín estaba lleno de mesas plegables, el asador echando humo, los niños brincando en la alberca inflable, todo parecía el típico día familiar perfecto. Pero mi papá estaba rarísimo. No dejaba de ver su teléfono,
Y cada rato se iba al frente de la casa a tomar llamadas de trabajo. ¿De trabajo? O sea, ¿quién diablos necesita llamadas de construcción en pleno Memorial Day? No había forma. Pero yo, ingenuo, no pensé mal. Solo me sacó de onda. Y luego estaba Rachel. Siempre era la primera en llegar para ayudar a preparar todo, pero ese día llegó tarde. Tardísimo. Cuando por fin apareció, venía toda despeinada, la cara roja y diciendo que había mucho tráfico. ¿Tráfico? En nuestro suburbio tranquilo. Sí, cómo no. Ahora entiendo perfectamente qué tipo de tráfico era. Ella dejó su teléfono en la mesa para entrar a la cocina con mi mamá y ayudar a sacar unas bandejas. Y fue ahí, justo ahí, cuando todo se fue al infierno. Mi primo Tommy, de 16 años, fue a agarrar lo que pensaba que era su celular. Tenían la misma funda azul, idéntica. Él solo quería enseñarle a su novia un TikTok, algo súper inocente. Pero en cuanto desbloqueó la pantalla, se quedó helado. Me acuerdo que su cara cambió en un segundo, como si hubiera visto un fantasma. Y entonces lo escuché decir: ¿qué es esto? Había abierto la app de mensajes. Y ahí estaban. No uno, no dos, cientos y cientos de mensajes entre mi papá y Rachel. No chats normales, no conversaciones inocentes. No. Eran mensajes explícitos. Fotos. Planes para verse. Mensajes diciendo que estaban enamorados. Que pronto encontrarían la forma de decirle a todos. Que no podían seguir ocultando lo que sentían. Tommy explotó. Le empezó a gritar a su mamá a todo pulmón, justo ahí, en medio del patio donde todos estábamos comiendo. Su voz se quebraba entre enojo, shock y decepción. Todos dejamos lo que teníamos en la mano. Mi tía soltó la espátula, mi tío dejó caer un plato, los niños dejaron de correr. Todos nos acercamos, sin entender qué pasaba. Y Tommy, temblando, levantó el teléfono en alto y comenzó a leer los mensajes en voz alta. Palabra por palabra. Nunca había visto algo así en mi vida. Mis primos gritando. Mis tías llorando y tapándose la boca. Mi mamá agarrándose del respaldo de una silla porque las piernas no le respondían. Mi tío Mark, el esposo de Rachel, parecía a punto de vomitar. Se puso blanco, blanco, como si le hubieran arrancado el alma. Yo me quedé ahí, completamente congelado. Viendo cómo mi familia se hacía pedazos frente a mis ojos. Nunca pensé que mi papá sería capaz de algo tan bajo. Para mí, mis papás eran mi base. Mi seguridad. Mi ejemplo de estabilidad. Y de pronto, todo se cayó. Sentí mis manos temblar tanto que tuve que meterlas en mis bolsillos para que nadie lo notara. Y luego me invadió como una sensación rara, como si ya no estuviera dentro de mi propio cuerpo. Como si estuviera viendo una serie de drama en la tele, una familia desconocida derrumbándose, cuando en realidad era la mía. Mi vida. Mi hogar. Y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Lo peor ni siquiera fueron los gritos, ni el llanto, ni la confusión. Lo peor fueron esos segundos de silencio absoluto después de que Tommy leyó el último mensaje. Ese silencio que te cala hasta los huesos. El tipo de silencio que te dice que algo acaba de romperse para siempre. En cuanto terminó de leer, Rachel soltó un sonido, no sé ni cómo describirlo. Era como una mezcla entre una risa nerviosa y un sollozo desesperado. Fue tan extraño, tan fuera de lugar, que en cuanto salió de su boca, todo simplemente estalló. Y ahí me pegó. Me pegó en el estómago, directo, sin aviso. Supe, con una claridad que dolía, que mi familia nunca volvería a ser la misma. Que por más que intentáramos recoger los pedazos, había cosas que ya no se podían reconstruir. Y mi mamá. Dios mío, mi mamá. Ella se quedó completamente inmóvil. Tenía un plato de ensalada de papa en las manos, uno que había preparado con tanto cariño como cada año, y solo lo sostenía, sin moverse, sin parpadear. Mirando a la nada, como si su alma hubiera salido corriendo de su cuerpo. Rachel trató de arrebatarle el teléfono a Tommy mientras se la apartaba gritando. Y mi mamá seguía ahí,
con ese plato en las manos. La ensalada comenzó a resbalarse, despacito, y cayó al pasto en un montón hecho pedazos. Nadie se movió para limpiar. Nadie dijo nada. Nadie respiró. De todo ese caos, lo que más recuerdo es eso, la ensalada de papa tirada en el césped. Ese pequeño desastre perfectamente quieto en medio de un desastre mucho más grande. Mi papá, por supuesto, intentó decir la frase más patética del planeta. No es lo que parece. Clásico. Típico. De manual. Pero antes de que pudiera decir más, Rachel empezó a llorar. A llorar de verdad. Y ahí fue cuando soltó algo que todavía me revuelve el estómago. Dijo que ellos no querían que pasara así. Que no era planeado, que simplemente se habían enamorado. Que no sabían cómo decirle a la familia. Y luego, como si eso no fuera suficiente, tuvo el descaro de decir, delante de todos, incluyendo a mi mamá, que ella y mi papá siempre habían sentido una conexión real desde hace mucho tiempo. Todavía puedo escuchar el sonido que hizo mi mamá. No fue un grito. No fue un llanto. Era como un jadeo ahogado, como si alguien la hubiera empujado bajo el agua y estuviera luchando por respirar. Y después de eso, simplemente se dio la vuelta. Caminó hacia la casa sin decir una sola palabra, subió las escaleras, entró a su cuarto y cerró la puerta con seguro. Ese fue prácticamente el último momento en que estuvo ella misma por mucho tiempo. El asado, obviamente, terminó ahí. La fiesta murió en segundos. Todos se fueron, excepto Mary, la hermana mayor de mi mamá, que se quedó intentando hablar con ella a través de la puerta. Yo podía escucharla diciendo cosas como Sara, abre, por favor, no estás sola, estamos aquí contigo, pero mi mamá no respondía. Mi papá empacó una maleta y dijo que se iría un tiempo para dar espacio. Rachel salió corriendo llorando, mientras Tommy gritaba detrás de ella que no quería volver a verla nunca más. Y yo me quedé sentado en el porche trasero por horas. Hasta que se hizo de noche. Hasta que los mosquitos me picaron las piernas. Hasta que ya no había ningún ruido en la casa. Solo me quedé viendo esa estúpida ensalada de papa tirada en el pasto, preguntándome cómo era posible que en solo 15 minutos mi vida hubiera cambiado por completo. Los siguientes días fueron rarísimos. Como un limbo emocional. Nadie sabía qué hacer, qué decir, cómo actuar. Mi mamá no salía de su cuarto para nada, excepto muy de madrugada para ir al baño, y siempre lo hacía cuando pensaba que yo estaba dormido. Era como si no quisiera que nadie la viera rota. Y yo solo caminaba por la casa, sintiéndola más y más vacía. En las noches, podía escuchar a mi mamá caminar de un lado a otro dentro de su cuarto. Pasos lentos, pasos rápidos, luego silencio, y otra vez lo mismo. Caminaba por horas, como si no encontrara un lugar donde poner su mente, como si su cabeza estuviera tan llena de dolor que necesitara moverse para no derrumbarse. Yo le dejaba comida afuera de la puerta. A veces desaparecía, lo que me hacía pensar que había comido un poquito. Pero la mayoría de las veces seguía ahí, intacta, fría, como si a ella ya no le importara nada, ni siquiera sostenerse viva. Mientras tanto, mi papá no dejaba de llamarme ni de mandarme mensajes. Estaba quedándose en un hotel en Cambridge, según él, para dar espacio y calmar las cosas. Pero sus mensajes eran larguísimos, tratando de justificarse con frases como: la vida no siempre es blanco o negro. Las relaciones son complicadas. Tienes que entender que las cosas no son tan simples. ¿En serio? ¿Eso era lo que tenía para decir después de destruir 25 años de matrimonio? Y luego venía lo peor, que él y Rachel habían peleado sus sentimientos por años. Años. Que habían intentado hacer lo correcto pero que al final no podían negar que eran almas gemelas. Como si eso hiciera menos horrible todo lo que hicieron. Como si ponerle un título romántico a su traición la hiciera más aceptable. Pero Rachel era todavía peor. Aparecía en la casa a cualquier hora. Tocaba la puerta, llorando, rogando que la dejáramos hablar con mi mamá. Se paraba afuera del cuarto, golpeando despacio y diciendo: Sara, por favor, escúchame, lo siento mucho, pero cuando el amor es real, no puedes pelear contra él. Cuando le escuché decir eso,
sentí que la sangre me hervía. Tuve que decirle que si no se iba en ese momento, llamaría a la policía. Y créeme, se lo dije con una calma que no sentía. Las cosas se pusieron realmente mal como 2 semanas después del desastre del asado. Yo estaba en el trabajo cuando nuestra vecina me llamó. Sonaba preocupada, como si no supiera si debía meterse o no, pero no le quedaba opción. Me dijo que últimamente había estado recogiendo nuestro correo porque notó que mi mamá no salía para nada. Que el carro llevaba días sin moverse. Y lo peor, que había visto desde la ventana del segundo piso que mi mamá estaba sentada en la misma silla, sin moverse. Igual que el día anterior. Y el anterior. Sentí un golpe en el pecho. Dejé todo y manejé tan rápido que todavía no sé cómo no me multaron. Entré a la casa y la encontré exactamente como la vecina dijo. Sentada en la oscuridad, con las cortinas cerradas, en la misma ropa que llevaba en el asado. Tenía en las manos una foto vieja de Disney World, de cuando yo tenía 5 años y aún éramos una familia feliz. Le hablé. Le hablé fuerte, le hablé suave, me arrodillé frente a ella. Nada. Ni un parpadeo, ni un movimiento. Solo sus ojos perdidos en esa foto, como si quisiera meterse en el pasado y desaparecer ahí. Cuando intenté ayudarla a levantarse, sentí que estaba ardiendo. Literalmente ardiendo. Llamé al 911 sin pensarlo. Los paramédicos llegaron y enseguida dijeron que estaba gravemente deshidratada y con una fiebre altísima por una infección masiva. Ahí me enteré de algo que me partió el alma. En esas 2 semanas no había tomado sus medicinas. Ella tiene una condición autoinmune y necesita tomarlas diario. El doctor dijo que su cuerpo simplemente estaba colapsando. Pero lo peor no fue eso. En la sala de emergencias, mi mamá tuvo una crisis nerviosa tan fuerte que la tuvieron que trasladar a psiquiatría. Gritaba, desesperada, diciendo cosas que nunca la había escuchado decir. Yo le di todo a Rachel. Le pagué la universidad. Vivió conmigo gratis cuando la dejó su primer marido. Yo le conseguí su trabajo en la escuela. Yo confié en ella. Escucharla así fue devastador. El médico dijo que era un episodio depresivo severo provocado por un trauma agudo. Que su sistema nervioso había llegado al límite. ¿Y qué hizo Rachel? Se presentó en el hospital. Y tuvo la desvergüenza de decirle a los doctores que mi mamá siempre había sido inestable. Que cuando eran niñas ella tenía episodios emocionales. Que tal vez esos problemas eran la razón por la que mi papá buscó consuelo en otra persona. Puras mentiras. Un intento desesperado de justificar lo injustificable. El doctor la detuvo de inmediato, prácticamente la sacó del consultorio. Pero el simple hecho de que lo dijera, de que intentara convertir a mi mamá en la culpable, me hizo querer gritar. Mis otras tías, todas excepto Rachel obviamente, comenzaron a turnarse para quedarse con mi mamá en el hospital. Cada una tomaba turnos largos, día y noche, para que ella no estuviera sola. Y yo iba todos los días después del trabajo, aunque fuera solo para sentarme junto a su cama y hablarle bajito, esperando que regresara a mí. Mary, Patricia, Catherine y Elizabeth, todas mis tías empezaron a mover sus horarios, sus vidas, sus compromisos, para asegurarse de que siempre hubiera alguien con mi mamá. Pero, la verdad, el daño ya estaba hecho. Mi mamá no quería hablar con nadie. A nadie. Solo con los doctores, y eso a veces. Se quedaba acostada, llorando bajito, o mirando a la pared como si ya no quedara nada en el mundo para ella. Y mientras nosotras tratábamos de sostenerla, mi papá, él andaba como si nada. Como si no hubiera destruido un matrimonio de más de 20 años. Él y Rachel ya estaban viviendo su nueva vida. Se consiguieron un departamento usando dinero del negocio de mi papá, bien cómodos. Rachel, según ella, estaba muy estresada para trabajar y renunció a su trabajo de maestra. Claro, muy estresada, pero no para irse a estrenar casa nueva con mi papá. Lo peor era verlos en redes sociales. Subían fotos sonriendo, hablando de empezar de cero y elegir la felicidad. Y sí, elegían muchas cosas, menos enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Pero lo más bajo vino cuando empezaron a contar su versión de la historia por todo el pueblo.
Rachel andaba en la iglesia diciendo que mi mamá había alejado a mi papá por fría y distante. Que mi mamá según estaba obsesionada con su trabajo en la caridad y que por eso descuidó a mi papá. Hasta insinuó que mi mamá sabía de la infidelidad desde hace meses, pero que prefería hacerse la víctima. Yo escuchaba todo eso y me hervía la sangre. ¿Cómo podían tener tanta cara? Mientras tanto, Tommy, el hijo de Rachel, la estaba pasando fatal. Él vivía con su papá, el ex de Rachel, y no quería saber nada de ella. Nada. La rechazaba por completo. Pero Rachel también volteó eso, diciendo que yo lo había envenenado contra ella y mi papá. Sí, como no, Rachel. Como si no hubiera sido suficiente con destruir 2 familias enteras. Ahora quería echarme la culpa de que su propio hijo ya no la soportara. Al terminar el primer mes, quedó clarísimo que mi mamá no iba a regresar a casa pronto. El doctor recomendó que la trasladáramos a un centro especializado de cuidados a largo plazo. Otra clínica psiquiátrica, con más apoyo. Cuando tuve que empacar sus cosas para llevarle algunas prendas, ahí fue cuando todo me golpeó. Abrí su closet y vi su suéter favorito, sus jeans de jardinería con tierrita seca todavía, su vestido de los domingos, todo acomodado como si nada hubiera pasado. Como si ella fuera a regresar en cualquier momento para ponérselo. Y ahí me quebré. Ahí entendí que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Que nuestra familia, la familia que yo conocía desde niña, ya no existía. Y los que la destruyeron, mi papá y Rachel, ya andaban felices, avanzando como si no hubieran dejado un desastre detrás. Los demás nos quedamos recogiendo los pedazos. Después, la vida se volvió una rutina rara, como automática. Yo iba a ver a mi mamá cada miércoles y cada domingo después del trabajo. El doctor decía que un horario constante podía ayudarle a sentirse más estable. Al principio, mamá no hablaba casi nada. Solo sentía o negaba con la cabeza. Había días en que apenas me miraba. Pero después de unos 3 meses, empezó a tener días buenos. Días en los que sí levantaba la cabeza, me veía a los ojos y escuchaba cuando le platicaba sobre mi trabajo o sobre lo que mis primos andaban haciendo. Parecía que tal vez, poquito a poquito, se estaba acomodando algo dentro de ella, hasta que Rachel soltó su primera bomba. Un día, abro Facebook y lo primero que veo es una foto de un ultrasonido. Rachel. Sonriendo. Contando una historia larguísima sobre las bendiciones de Dios, sobre cómo el amor siempre encuentra un camino y sobre lo emocionados que estaban ella y mi papá. Y no era un bebé. Eran gemelos. Ahí sentí como si me arrancaran el aire del pecho. Cuando Rachel publicó la foto del ultrasonido, no solo la subió, etiquetó a medio mundo. Etiquetó a mis tías, las hermanas de mi mamá, y hasta a las amigas de la iglesia. ¿Quién hace eso? ¿Quién presume así un embarazo con el hombre casado con tu propia hermana, sabiendo que la mujer está hospitalizada por su culpa? Luego mi prima Lisa me contó algo que me hizo entender todo. Resulta que Rachel había dejado de usar anticonceptivos meses antes de que todo saliera a la luz. Se lo confesó a Lisa, bien tranquila, diciendo que esperaba un accidente, porque según ella, un bebé haría que mi papá dejara a mi mamá. Y pues, vaya que lo logró. Logró eso y destruyó todo lo demás de paso. Mi papá se volvió loco con el embarazo. Loco. Empezó a publicar actualizaciones diarias, como si fuera un influencer de familias perfectas. Nuestra bendición, nuestros milagros, nuestro nuevo comienzo, cada día una frase cursi diferente. Hasta me mandó un mensaje directo preguntándome si quería ayudar a decorar el cuarto de los bebés en su nueva casa. Y sí, se compraron una casa enorme en Newton. Una mansión básicamente. Y todo con dinero del negocio de mi papá. Yo ahí fue cuando dije, a ver, ¿de dónde está saliendo tanto dinero? Porque sí, el negocio de construcción iba bien, pero no de mansiones de $1 millón. Ahí ya olía muy raro, demasiado raro. Mientras tanto, mi mamá, pobrecita. Cuando se enteró del embarazo, los doctores tuvieron que ajustar su medicación. Dejó de comer otra vez. Se apagó. Pero había un pequeño rayo de luz, cuando Tommy, el hijo de Rachel, empezó a visitarla. Como que a mi mamá le daba paz verlo porque él también estaba roto.
Ambos estaban heridos por las mismas dos personas. Pero, claro, Rachel y mi papá no nos dejaban en paz. Comenzaron a aparecerse en mi departamento sin avisar. Tocaban la puerta como si fuéramos una familia unida. Rachel se paraba ahí, sosteniéndose la panza, hablándome como si yo fuera parte de su felicidad. Decía cosas como: los gemelitos van a necesitar a su hermano mayor. La familia tiene que estar unida en estos momentos tan hermosos. ¿Hermosos? ¿Para quién? Ella estaba viviendo su novela romántica mientras mi mamá estaba dopada en una cama sin poder levantarse. Pero lo peor empezó cuando Rachel tenía como 7 meses de embarazo. Ahí sí se volvió completamente loca. Me empezó a llamar varias veces al día, diario, rogando para que la ayudara con los bebés cuando nacieran. Que porque ella y mi papá estaban ocupadísimos con el negocio. Que necesitaban a alguien de confianza para cuidar a los gemelos 3 veces por semana. Y cuando yo no contestaba, me mandaba correos larguísimos, llenos de culpa, diciendo que los niños no tenían la culpa y que yo estaba lastimando a los inocentes por problemas de adultos. Una manipulación descarada. Nacen los gemelos, Emma y Ethan. Y ahí empezó otra pesadilla. Rachel empezó a enviarme fotos diarias de los bebés. Cada foto traía un mensajito manipulador como: extrañando a su hermano mayor. Esperando a que el tío James venga a conocerlos. Cuando vio que yo no caía, cambió de táctica, empezó a mandarme videos de los bebés llorando. Videos. Y mensajes del tipo: pueden sentir que su familia está incompleta. Ahí yo ya estaba entre enojada, triste, agotada, harta y asqueada. Era chantaje emocional puro. Pero nada me había preparado para lo que hicieron después. Comenzaron a aparecerse en mi trabajo. Rachel llegaba con los gemelos, llorando en la recepción mientras yo estaba en mi hora de comida. Lloraba y decía en voz alta, para que todos escucharan: la guardería es tan cara. No sabemos qué hacer. Necesitamos ayuda de la familia. Me quería morir de la vergüenza. Todos mis compañeros ahí viendo el circo que montaba. Era como si quisiera obligarme, presionarme con miradas de lástima, hacerme sentir culpable, atraparme emocionalmente. Pero lo que ellos no sabían era que ese show apenas estaba empezando. Mis compañeros de trabajo estaban súper incómodos cada vez que Rachel aparecía con los gemelos. Se notaba clarito. Había quienes dejaban de comer, otros volteaban a otro lado, y algunos nomás se quedaban ahí, con cara de ¿qué está pasando aquí? Mi jefe incluso me ofreció varias veces llamar a seguridad para sacarla, pero yo no quería que aquello se convirtiera en un escándalo más grande. Pensaba que si la sacaban a la fuerza, Rachel iba a exagerar todo y luego iba a andar diciendo que la maltratábamos. Con ella todo se convertía en drama. Mi papá, viendo que Rachel no lograba manipularme suficiente, cambió de estrategia. Empezó con esta cantaleta de que quería que yo fuera su socia en el negocio. Que él necesitaba a alguien de confianza, alguien de sangre, porque ahora su prioridad era su nueva familia. Me ofreció, así como si nada, el 25% de la empresa si aceptaba trabajar con ellos, y si estaba presente para los gemelos. Hoy me da risa. Risa y coraje. Porque después de lo que descubrí más adelante, esa oferta era una burla total. Pero no se quedaron ahí. No. Hasta reclutaron gente para que me presionara. Rachel iba a la iglesia y les decía a todos que yo me negaba a reconocer a mis propios hermanos y que estaba dejando que los celos me cegaran. Que los bebés no tenían la culpa. Entonces varias señoras de la iglesia, esas que creen que tienen derecho a meterse en todo, se presentaban en mi puerta con Biblias y tés, queriendo darme consejería sobre el perdón y el deber familiar. Yo ya no podía ni ir al súper de siempre porque siempre me encontraba a alguien que quería sermonearme sobre unidad y poner la otra mejilla. Ridículo. Lo que más me hervía la sangre era cuando Rachel se comparaba con mi mamá. Decía cosas como: yo soy una mejor madre que Sara jamás fue, por lo menos yo estoy emocionalmente presente para mis hijos. O la peor. Los gemelos son afortunados de no tener a Sara cerca. Se merecen algo mejor que su inestabilidad. Me daban ganas de gritarle en la cara. La mujer que destruyó a mi mamá, diciendo que era mejor madre. Qué cinismo,
qué crueldad, qué descaro. Para cuando los gemelos cumplieron 6 meses, Rachel y mi papá ya tenían toda una fantasía armada. Querían que yo me llevara a los bebés todos los fines de semana. Para que tengamos tiempo como pareja, decían. Y te va a servir de práctica para cuando tengas tus propios hijos, agregaban como si me estuvieran ofreciendo un favor. Y por si fuera poco, Rachel empezó a decirle a la gente que estaban guardando un cuarto para mí en su casa. Como si yo, por voluntad propia, quisiera ser parte de esa realidad torcida que ellos habían creado. Yo no podía dejar de pensar en mi mamá, ahí, en el hospital, intentando reconstruirse pedacito por pedacito. Haciendo terapia, tomando sus medicinas, luchando para volver a ser una persona funcional, mientras mi papá y Rachel vivían su cuento de hadas con las pruebas más vivas de su traición. Fue en ese punto donde yo, sin quererlo, empecé a fijarme más en los papeles del negocio de mi papá. No porque tuviera un plan todavía. No buscaba venganza en ese momento. La verdad, lo hacía porque necesitaba distraerme. Necesitaba enfocar mi mente en algo que no fueran los gemelos, ni Rachel, ni sus chantajes, ni sus visitas sorpresa, ni sus correos pasivo-agresivos. Y como en la universidad yo había ayudado a papá con la contabilidad durante algunos veranos, puro trabajo básico, meter datos en la computadora, archivar facturas, cosas sencillitas. Pensé que revisar los libros de la empresa sería fácil. Algo mecánico. Algo que no implicara emociones. Qué equivocada estaba. Porque lo que iba a encontrar en esos papeles, no solo me abriría los ojos. Iba a cambiarlo absolutamente todo. Recordé que cuando estaba en la universidad había visto cosas raras en el negocio de mi papá, pero nunca le di importancia. Yo solo era un chavo tonto feliz de ganar un poco de dinero extra durante los veranos. Me sentía orgulloso de poder ayudar, aunque fuera metiendo datos, haciendo archivos y cosas simples. Nunca imaginé que todo eso que parecía normal estaba lleno de mentiras y trampas. Pero ahora, viéndolo con ojos nuevos, todo empezaba a no cuadrar. Literalmente, no cuadraba. Empecé a notar patrones extraños en las facturas. Había trabajos listados con materiales que jamás se iban a usar, como si compraran toneladas de cemento para un proyecto pequeño de jardinería. También había compañías subcontratistas que aparecían una y otra vez en los registros, pero cuando busqué información de ellas en Google, nada. Absolutamente nada. Sin página web, sin registro de empresa, ni siquiera una dirección válida. Y aún así, la empresa de mi papá les estaba pagando cientos de miles de dólares por trabajos que nadie sabía quién hacía. Por suerte, todavía tenía acceso a la mayoría de los registros digitales de la empresa. Cuando ayudé a instalar la red y los sistemas, papá nunca fue buenísimo con las computadoras y, como siempre, nunca pensó en quitarme el acceso. Empecé a descargar todo lo que pude, estados de cuenta bancarios, facturas, nóminas, todo. Cada archivo nuevo que revisaba era peor que el anterior. Encontré cadenas de correos súper sospechosas entre mi papá y un tipo llamado Esteve. Hablaban de manejarlo por los canales usuales y de mantener el papeleo limpio. Decían cosas sobre pagos en efectivo a trabajadores que claramente no tenían papeles. Papá les pagaba mucho menos del salario mínimo y se quedaba con la diferencia entre lo que cobraba a los clientes y lo que él les pagaba a esos trabajadores. Era como si el negocio fuera solo una fachada para llenarse los bolsillos a costa de los demás. Y luego, lo que más me dejó helado, encontré una hoja de cálculo enterrada en una carpeta perdida, como si alguien la hubiera escondido a propósito. Era básicamente un segundo juego de libros contables. Mostraba la diferencia entre lo que se reportaba al IRS y la verdad de los números. Resulta que mi papá había estado reportando mucho menos dinero de lo que realmente ganaba. Millones de dólares durante años. Había creado toda una red de empresas falsas para simular gastos en servicios y materiales, pero en realidad ese dinero regresaba a sus propias cuentas. Todo estaba planeado al detalle. ¿Recuerdas la casa enorme que compraron en Newton? Esa misma que parecía sacada de revista. Pues resulta que parte del dinero de la entrada vino de esos fondos ocultos. Y lo más escalofriante, Rachel ni siquiera tenía su nombre en la escritura. Probablemente porque papá sabía que poner su nombre ahí haría más fácil rastrear el dinero. Todo estaba pensado para protegerlos. Y no solo eso.
Encontré correos electrónicos entre Rachel y papá, desde antes de que todo saliera a la luz. Ahí hablaban de cómo podían usar el negocio para empezar su nueva vida, como si planearan una fuga con millones de dólares disfrazados de gastos legítimos. Rachel incluso lo estaba ayudando a mover dinero. Antes de siquiera trabajar oficialmente en la empresa, ya había largos hilos de correo sobre abrir nuevas cuentas bancarias, transferir fondos entre empresas falsas y ocultar la ruta del dinero. Era como si todo el tiempo hubiera sido parte de un plan perfectamente calculado. Mientras leía esos correos, sentí una mezcla de rabia, miedo y asombro. Mi papá había usado nuestra familia y nuestro negocio como su juguete, y Rachel había sido su cómplice desde el principio. Todo lo que había pensado que era solo traición emocional ahora tenía un trasfondo mucho más grande y mucho más oscuro. No era solo que me manipularan, era que habían construido un imperio secreto sobre mentiras y engaños, usando a todos a su alrededor como peones. Mientras yo estaba descubriendo todo este desastre financiero, ellos seguían intentando meterme a la fuerza en su vida, como si nada hubiera pasado. Rachel no paraba de mandarme mensajes larguísimos. Siempre lo mismo, que los gemelos estaban creciendo tan rápido, que yo me estaba perdiendo momentos preciosos, que era importante que como familia participara en sus vidas. Y yo, mientras leía sus mensajes, estaba viendo pruebas de que ella estaba ayudando a mi papá a robar millones de dólares. Cada correo, cada factura falsa, cada cuenta offshore, todo era más evidencia de que ellos no eran solo unos tramposos emocionales, eran delincuentes profesionales. Mientras más investigaba, más me quedaba claro que esto no era un simple fraude de impuestos. No. Esto era todo un sistema que mi papá había estado operando durante años. Tenía empleados falsos en la nómina, estaba lavando dinero a través de compañías fachada, y lo peor, probablemente estaba poniendo a gente en peligro porque cortaba esquinas con materiales de construcción para aumentar sus ganancias. Cada hallazgo me daba más coraje y más claridad sobre lo profundo que estaba todo. Lo que me rompió el corazón y me hizo hervir la sangre al mismo tiempo fue darme cuenta de que mi papá había comenzado a incrementar el fraude justo cuando empezó a salir con Rachel. Era como si él supiera que iba a necesitar dinero extra para establecer su nueva vida con ella. Y sí, empezó a robar más, a inflar facturas, a mover dinero de formas cada vez más elaboradas. Había picos enormes en el gasto de materiales que coincidían con regalos de joyería para Rachel o fines de semana de lujo que mi mamá jamás supo. Todo estaba planeado al detalle. Empecé a llevar un registro detallado de todo lo que encontraba. Descargué copias de todos los estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias entre cuentas, facturas, hojas de cálculo, todo. Encontré cuentas en el extranjero, cuentas offshore, que mi papá había creado para ocultar dinero del fisco. Era increíble, aterrador y triste al mismo tiempo. Y mientras yo descubría esto, seguía visitando a mi mamá en el hospital psiquiátrico, viendo cómo poco a poco intentaba recomponerse, tomar su medicación, hacer terapia y reconstruir su vida. Mientras estos dos vivían como reyes gracias a su fraude y planeaban robar todavía más. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme callado. No podía seguir sentado viendo cómo destruían todo, viviendo como si nada, mientras mi mamá sufría y todo el mundo creía que ellos eran la familia feliz. Ellos tenían que enfrentar consecuencias, aunque fuera por primera vez en su vida. Pasé como una semana solo revisando toda la evidencia, pensando en qué hacer. Parte de mí quería simplemente enviar todo anónimamente al IRS y lavarme las manos. Pero sabía que eso no sería suficiente. Estas personas necesitaban saber exactamente quién los estaba desenmascarando y por qué. Tenían que entender que no iban a salirse con la suya esta vez. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera, sin previo aviso. Me estaba preparando para ir a trabajar cuando, a las 7 de la mañana, Rachel apareció en mi puerta. Sin siquiera mandar un mensaje. Tenía a los gemelos con ella, ambos llorando, y ni me dio tiempo de reaccionar, se metió a empujones apenas abrí la puerta. Estaba hecha un desastre, el cabello todo revuelto, con ropa arrugada, y empezó a contarme su drama. Su niñera había renunciado de un día para otro. Seguro porque no la estaban pagando como debía. Ella necesitaba que yo me quedara con los gemelos durante los próximos 3 días porque, según ella y mi papá tenían una reunión súper importante con posibles inversionistas.
como si yo no tuviera vida propia, como si todo el caos que habían creado fuera mi problema. Y mientras hablaba, yo solo pensaba en todo lo que había descubierto, los millones de dólares, las cuentas falsas, los empleados inventados. Y cómo habían usado a todos nosotros como peones para construir su nueva vida sobre mentiras y traiciones. Ahí fue cuando supe que todo había llegado al límite. No podía permitir que siguieran manipulando, controlando y aprovechándose de todos nosotros. Algo tenía que pasar, y yo sabía que esa era mi oportunidad de poner las cosas en su lugar. Cuando le dije que no, Rachel literalmente se dejó caer en mi sillón y se negó a moverse. Ahí estaba, llorando como si el mundo se le viniera encima, diciendo que estaban luchando con el negocio porque ya nadie quería ayudar a la familia, que los gemelos necesitaban estabilidad y que yo estaba fallando como hermano. Y mientras ella hablaba y lloraba, yo no podía dejar de mirar a esos dos bebés, tan inocentes, que no tenían idea de que toda su vida estaba construida sobre mentiras, engaños y traiciones. Le dije que tenía que irse. Que ya no podía seguir así. Pero no, eso no le bastó. Sacó su teléfono y llamó a mi papá, poniendo la llamada en altavoz. Papá empezó a gritar como si yo fuera un criminal, diciendo que estaba traicionando a la familia, que mi mamá estaría devastada conmigo por no ayudar a mis propios hermanos. Ese fue el momento. Ese fue el instante en que exploté. Caminé hacia mi escritorio, saqué uno de los discos duros donde había guardado toda la evidencia, lo levanté frente a ellos y dije con voz firme. Sé todo sobre tu negocio. Las compañías falsas, el lavado de dinero, los sobornos, todos los movimientos que hicieron para ocultarlo. Lo sé todo. El rostro de Rachel se volvió blanco como las calorías. Mi papá guardó silencio en el teléfono, como si de repente le faltara aire. Rachel trató de justificarse. Yo solo estaba confundida sobre prácticas normales de negocio. Y mi papá saltó a explicar lo complicado que es manejar una empresa de construcción y cómo a veces hay que jugar con ciertas reglas para mantenerse competitivo. Sí, claro, porque sobornar inspectores de construcción es totalmente normal, ¿verdad? Yo los miré a los dos y les dije todo. Exactamente todo lo que había encontrado. Cada factura inflada, cada cuenta falsa, cada transferencia de dinero, cada correo electrónico, cada movimiento extraño en los libros contables. Rachel empezó a entrar en pánico, diciendo que estaba inventando todo porque estaba celoso de su nueva familia. Mi papá cambió a modo amenaza, dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en Boston si intentaba algo estúpido. Entonces saqué mi teléfono y les mostré el correo que ya tenía redactado para la División de Investigación Criminal del IRS, con todos los adjuntos y una línea de tiempo detallada de todo el fraude. Les expliqué que también tenía copias de todo guardadas en varios lugares, así que aunque trataran de destruir evidencia, ya era demasiado tarde. Rachel perdió completamente la cabeza. Gritaba y gritaba, diciendo que yo quería destruir el futuro de sus hijos, que era un monstruo por querer mandar a su padre a la cárcel. Los gemelos empezaron a llorar, asustados por tanto griterío. Rachel los agarró y salió corriendo, todavía chillando y diciéndome que iba a arrepentirme de todo. Papá no dejó de llamar y mandar mensajes durante horas. Primero intentó razonar, ofreciéndome dinero para que olvidara lo que había visto. Cuando eso no funcionó, pasó a las amenazas. Decía que iba a contarle a todos que yo había ayudado con el fraude, que había estado de acuerdo con todo durante años. Lo que él no sabía era que yo tenía pruebas contundentes de que no había estado involucrado en el negocio desde aquellos trabajos de verano en la universidad. Cada correo, cada estado de cuenta, cada registro que él pensó que estaba oculto, yo lo tenía todo. Fue el momento en que supe que, finalmente, ellos iban a pagar por todo lo que habían hecho, y que yo iba a tener el control de cómo caían. Esperé hasta que fueran exactamente las 9 de la mañana, justo cuando las oficinas del IRS abrían. En cuanto el reloj cambió, respiré hondo y le di enviar al correo con todas las pruebas. Me aseguré de explicar exactamente cómo descubrí todo y también aclaré que mi participación había sido mínima y muchos años atrás, por si a mi papá se le ocurría intentar arrastrarme con él. Después marqué a mi tía Mary. Cuando contestó, le solté todo, sin guardar nada. Ella se quedó callada un momento, como si estuviera procesando una bomba, y luego dijo: Espérame,
Voy a juntar a todas tus tías, menos a Rachel, claro. Hicimos una llamada en conferencia con todas. Todas estaban impactadas por el fraude, pero, para ser honestos, no sorprendidas del todo. Resulta que todas llevaban tiempo preguntándose cómo mi papá y Rachel podían pagar ese estilo de vida tan exagerado, la casa, los viajes, las joyas, los carros, algo no cuadraba desde hace años. Los días siguientes fueron una locura. El IRS respondió rapidísimo, mucho más rápido de lo que yo imaginaba. Querían programar una entrevista formal conmigo. Obviamente conseguí un abogado, no porque hubiera hecho algo malo, sino por seguridad. Mientras tanto, papá y Rachel intentaron contactarme por absolutamente todos los medios, llamadas, mensajes, correos, incluso mandaron gente de la iglesia a tocar mi puerta. Bloqueé sus números, pero ellos hacían nuevas cuentas para escribirme. Rachel incluso creó perfiles falsos en redes sociales para tratar de engancharme. En sus mensajes pasaban de suplicar a amenazar, de culparme a tratar de dar lástima, todo en el mismo párrafo. Esa noche fui a visitar a mi mamá. No le conté todavía lo que había hecho porque su doctor dijo que no estaba lista para un estrés tan grande. Pero algo pasó, por primera vez en muchísimo tiempo sonrió al verme entrar. Como si pudiera sentir que por fin, después de tanta oscuridad, su vida iba a empezar a cambiar. Después de mandar ese correo al IRS, las cosas avanzaron mucho más rápido de lo que imaginé. Yo pensaba que se iban a tardar meses o incluso años en mover algo. Pero no. En menos de 2 semanas, los investigadores criminales del IRS estaban entrevistando a absolutamente todos los que alguna vez trabajaron con la compañía de mi papá. El primer aviso de que esto iba en serio fue cuando el edificio principal de la empresa fue allanado. Mi amigo Mike, que trabaja en la cafetería justo enfrente, me mandó un video de los agentes saliendo con cajas y cajas de archivos. Según Mike, mi papá trató de actuar como si no pasara nada, diciendo que era una auditoría normal. Ajá, sí, todo muy normal, hasta que empezaron a confiscar computadoras, teléfonos, discos duros, y hasta la camioneta de lujo de Rachel fue remolcada frente a todos. Y ahí no terminó. Los investigadores encontraron todavía más cosas de las que yo sabía. Resultó que mi papá tenía montada una operación paralela. Compraba propiedades usando compañías fantasma, las renovaba con su empresa usando materiales baratos, pero en papel cobraba precios premium. Luego las vendía con ganancias enormes que nunca reportaba en impuestos. Un fraude estructurado, descarado y enorme. El castillo de mentiras terminó de derrumbarse cuando uno de los capataces principales, Tony, decidió cooperar con la investigación. Ese tipo había estado guardando sus propios registros de todas las cosas turbias. Pagos en efectivo a trabajadores sin papeles, sobornos, descuentos ilegales de proveedores, todo. Seguramente lo hacía como seguro por si algún día lo querían culpar de algo. La cosa se puso tan seria que el abogado de mi papá debió haberle dicho la verdad, que podía pasar décadas en prisión. Porque un día, de la nada, mi papá intentó huir. Literalmente escapar. Como si fuera una película. Y ahí fue cuando todo se desplomó por completo. Después de que mi papá intentara huir, las cosas se pusieron aún más intensas. Los agentes del IRS no solo tomaron las computadoras y los archivos de la oficina principal, también empezaron a revisar todas las propiedades que él había comprado a través de las compañías fantasma. Cada casa, cada departamento, cada lote de terreno que pensábamos que era solo un lujo estaba ahora bajo investigación. Las ventas infladas, los trabajos falsos, los pagos en efectivo, todo salía a la luz. Era como ver un castillo de naipes cayendo lentamente, pieza por pieza, mientras yo observaba con una mezcla de asombro y satisfacción. Rachel, por su parte, estaba completamente desbordada. Nadie había anticipado la rapidez con la que el IRS movió sus hilos. Se la pasó llorando y llamando a todos los contactos que tenía, tratando de arreglarlo con abogados, con sus amigas de la iglesia, con personas influyentes que conocía. Todo fue en vano. Cada intento de manipulación, cada intento de soborno emocional, era inútil. Y yo me sentía cada vez más seguro de que finalmente íbamos a ver justicia. Mientras tanto, las noticias comenzaron a circular en el vecindario y en la ciudad. La gente que conocía a mi papá y Rachel comenzó a murmurar sobre la investigación,
y no tardó en llegar a los periódicos locales, la constructora de mi papá bajo investigación por fraude millonario, evasión de impuestos y abuso laboral. Todos empezaron a recordar esos lujos inexplicables, los viajes caros, los autos nuevos, y comenzaron a entender que algo no cuadraba desde hacía mucho tiempo. Yo seguía visitando a mi mamá en el hospital. Cada vez que la veía, notaba un cambio sutil en ella. Ya no era la mujer completamente apagada que me recibía con ojos vacíos. Empezaba a levantar la cabeza, a sonreír con más frecuencia, y a comentar cosas pequeñas, como un chiste que escuchaba o algún recuerdo divertido de cuando éramos chicos. Era como si, con cada acción legal que tomaba contra mi papá y Rachel, un pedacito de su fuerza regresara. Tony, el capataz que decidió cooperar, se convirtió en una pieza clave. Proporcionó toda la documentación que faltaba, los recibos falsos, los pagos en efectivo, los correos electrónicos que mi papá había olvidado borrar. Gracias a él, los investigadores pudieron reconstruir cada movimiento financiero de mi papá, incluso los más ocultos. Descubrieron transacciones en bancos en otros estados, transferencias internacionales a cuentas que él pensaba que eran secretas, y contratos fraudulentos que él mismo había firmado para justificar sus ganancias ilegales. Lo más irónico de todo esto era que Rachel, que siempre se había presentado como la víctima o la mujer fuerte y justa, no podía hacer nada. Cada intento de manipulación emocional fallaba estrepitosamente. Sus mensajes desesperados, sus llantos frente a las cámaras, incluso sus amenazas de contar versiones falsas de los hechos, todo se vino abajo. La imagen pública que había construido se desmoronaba junto con el imperio de mentiras de mi papá. A medida que las semanas pasaban, los investigadores no solo se enfocaron en mi papá y Rachel, sino también en los proveedores y contratistas que habían estado involucrados, conscientes o inconscientes, en el fraude. Hubo auditorías, citaciones, entrevistas, y cada documento nuevo que llegaba fortalecía aún más el caso. Por primera vez, me sentí completamente en control de la situación. No era solo un hijo enfadado, ahora tenía pruebas, aliados y la certeza de que la verdad saldría a la luz. Mientras todo esto sucedía, recibí mensajes anónimos de trabajadores que querían declarar contra mi papá, algunos agradeciendo que alguien finalmente pusiera un alto a sus abusos. Cada testimonio, cada nueva prueba que llegaba, era como un recordatorio de por qué había decidido actuar, no solo por mi mamá y por mí, sino por todos los que habían sido explotados o manipulados por estos dos. Y en medio de todo este caos, entendí algo fundamental: aunque había sufrido, había perdido confianza en mi familia y había visto mi mundo desmoronarse, ahora tenía la oportunidad de reconstruirlo. No sería fácil, y no sería rápido, pero finalmente se estaba haciendo justicia. Cada llamada del IRS, cada allanamiento, cada correo electrónico revelando un nuevo fraude, era una victoria silenciosa, una prueba de que no todo estaba perdido, y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Mi papá, en un último intento de escapar, compró boletos a México para él, Rachel y los gemelos. Pero los federales ya estaban al tanto de todo y los interceptaron en el aeropuerto Logan. Fue un caos total. Rachel empezó a gritar como nunca la había escuchado antes. Su voz era tan fuerte que tuvieron que despejar parte de la terminal para que no interfiriera con los vuelos. Los gemelos, asustados y llorando, fueron sostenidos por un empleado del aeropuerto mientras los llevaban esposados. La prensa local logró grabar toda la escena, mi papá y Rachel siendo escoltados, esposados, y los bebés llorando en brazos de un extraño. Fue humillante para ellos, pero al mismo tiempo una sensación de justicia indescriptible para mí. Después de eso, todos sus amigos y personas influyentes comenzaron a desaparecer. La gente de la iglesia que antes me acosaba con discursos sobre la lealtad familiar de repente no podía recordar haber apoyado nunca a mi papá ni a Rachel. El club campestre canceló su membresía. Los vecinos, que habían estado molestos con el comportamiento escandaloso de la familia, comenzaron una petición para proteger el valor de las propiedades, presionando para que vendieran su casa. La caída social fue casi tan rápida como la legal. La participación de Rachel también salió a la luz durante la investigación. Resulta que había estado escribiéndose cheques a sí misma desde las cuentas de la empresa, supuestamente como pago por servicios de consultoría, pero en realidad usaba el dinero para comprar ropa de diseñador.
pagar hoteles lujosos donde ella y papá se encontraban a escondidas durante su affair, e incluso para costear tratamientos de fertilidad cuando planeaban tener a los gemelos. Todo, absolutamente todo, salía de la empresa de papá. Los fiscales le ofrecieron un trato a mi papá, 5 años de cárcel si cooperaba y ayudaba a rastrear todo el dinero. Su abogado seguramente le dijo que aceptara, y no tardó en firmar. Rachel, en cambio, no tuvo trato alguno. Ella intentó destruir evidencia después de que la investigación comenzó, borró correos electrónicos, intentó triturar documentos importantes, pero no se dio cuenta de que los federales ya tenían copias de todo, cada palabra, cada movimiento, cada fraude. Servicios Sociales también intervino por los gemelos. Los colocaron temporalmente con el ex esposo de Rachel y su nueva esposa, que ya tenían experiencia criando a su hijo Tommy. Cuando Rachel se enteró, perdió completamente la cabeza. Su mundo perfecto se estaba desmoronando y no podía hacer nada para detenerlo. La compañía de construcción de mi papá obviamente se vino abajo. Todos los empleados legítimos perdieron sus trabajos, lo cual me daba pena, porque muchos no tenían culpa de nada. Pero la investigación mostró que la mayoría de los empleados recientes eran solo nombres en papel. Papá cobraba salarios por gente que ni siquiera existía y se quedaba con el dinero. Además, prácticamente todo lo que tenían fue confiscado: la casa, la camioneta de Rachel, su lugar de vacaciones en Maine, todas sus cuentas bancarias. La única razón por la que los gemelos aún tenían ropa y juguetes fue gracias a la esposa del ex de Rachel. Antes de que la casa fuera incautada, ella fue y empacó todo lo que podía salvar para los niños. Gracias a eso, los gemelos no quedaron completamente desamparados. Mientras mi papá estaba en prisión federal y Rachel lidiaba con sus propios problemas legales, el drama real se desarrollaba en nuestra familia extensa y en la comunidad. Toda la situación dividió a la gente en bandos. Amigos de toda la vida, vecinos, incluso familiares, comenzaron a mostrar sus verdaderos colores. Algunos se alinearon con nosotros, apoyando a mi mamá y a mí, otros se mantenían del lado de Rachel y mi papá, defendiendo mentiras y secretos. Fue desgarrador ver cómo la traición de ellos no solo había destruido nuestra familia, sino que había hecho temblar toda la red de relaciones a nuestro alrededor. Y mientras todo esto pasaba, yo no podía dejar de pensar en mi mamá, cómo había sobrevivido a todo esto, cómo estaba intentando reconstruirse, y cómo finalmente, después de tanto sufrimiento, parecía que la verdad y la justicia comenzaban a ganar. Por primera vez en años, sentí que habíamos recuperado algo de control sobre nuestras vidas. Después de la caída de mi papá y Rachel, la vida comenzó a reorganizarse de formas que nadie esperaba. La noticia del arresto se convirtió en tema de conversación en toda la ciudad. Vecinos que antes los admiraban por su estilo de vida comenzaron a juzgarlos duramente, comentando sobre cada lujo que habían ostentado, los carros, las joyas, los viajes, la casa enorme. Todo había sido financiado con fraude y mentiras. Algunos que habían mantenido distancia hasta ese momento vinieron a ofrecer su apoyo a mi mamá, sorprendidos de lo que había sucedido realmente detrás de puertas cerradas. Mientras tanto, los gemelos empezaron a adaptarse a su nuevo entorno con Tommy y su madrastra. Ellos eran pequeños, pero ya percibían que algo había cambiado. No entendían los detalles de lo que había pasado, pero sentían que la tensión y el miedo que antes existían en sus vidas habían desaparecido. Era curioso y al mismo tiempo reconfortante ver cómo un entorno estable y seguro podía marcar la diferencia en solo unas semanas. Rachel se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando intentas manipular todo a tu favor. Cada intento de defenderse legalmente fracasaba. Sus abogados no podían ocultar que había intentado borrar evidencia, y los fiscales no tardaron en dejar claro que eso solo agravaba su situación. Mientras ella luchaba por no aceptar la realidad, el sistema de justicia avanzaba implacable. Se descubrió que había malversado miles de dólares más de los que habíamos imaginado, pagos a su propio nombre por servicios falsos, gastos personales con dinero de la empresa y hasta fondos destinados a los propios empleados que nunca llegaron a ellos. Cada nueva revelación hacía que su caída fuera más rápida y dolorosa, social y legalmente. Mi papá, por otro lado, pasó de ser el hombre poderoso que todos creían conocer, a alguien que ahora estaba completamente aislado y sin control sobre nada. La prisión federal no solo lo privó de su libertad física,
sino también de todo poder sobre la empresa y el dinero que tanto había codiciado. La gente que alguna vez le tenía miedo o respeto comenzó a verlo con desprecio, y su reputación quedó destruida. Incluso los clientes que antes confiaban en su empresa lo dejaron de lado, muchos con demandas pendientes por trabajos mal hechos o pagos injustos. La comunidad se reorganizó. Los vecinos que antes se habían sentido intimidados por la riqueza y el estilo de vida de mi papá empezaron a tomar decisiones para protegerse. Se organizaron reuniones vecinales, se establecieron comités de vigilancia y se implementaron reglas para asegurar que nadie pudiera aprovecharse de la misma manera. En cierto sentido, la traición de mi papá y Rachel hizo que toda la comunidad despertara y comenzara a cuidarse mutuamente. En nuestra familia, la recuperación fue lenta pero constante. Mi mamá comenzó a salir del hospital poco a poco. Al principio solo podía caminar unos pasos dentro de su casa, y la ansiedad todavía la atacaba. Pero con terapia, medicación y el amor de quienes la rodeábamos, empezó a reconstruir su vida. Aprendió a poner límites, a decir no cuando alguien intentaba manipularla, y a confiar nuevamente en su propio juicio. Cada pequeña victoria era un paso gigante hacia su recuperación completa. Yo, por mi parte, sentí un cambio enorme en mí mismo. Lo que comenzó como ira y necesidad de justicia se transformó en claridad, en responsabilidad y en liderazgo. Tuve que aprender a tomar decisiones difíciles, a proteger a los niños, a manejar los asuntos legales y emocionales de la familia, y a reconstruir la confianza que había sido rota. Descubrí que podía ser fuerte y al mismo tiempo sensible, que podía proteger a los míos sin perder mi humanidad. Incluso los gemelos comenzaron a mostrar signos de estabilidad emocional. Verlos jugar, reír y recibir cariño de su nuevo hogar fue uno de los momentos más gratificantes. Por primera vez, no eran un medio de manipulación para alguien más, eran solo niños viviendo su infancia. Tommy también se adaptó mejor, sintiendo que su madre finalmente no podía hacerles daño. Por último, la justicia siguió su curso. La empresa fue disuelta oficialmente, todas las cuentas y propiedades fueron liquidadas para compensar daños y empleados legítimos. Papá recibió su sentencia y Rachel, enfrentando cargos más severos por obstrucción y malversación, tuvo que aceptar la consecuencia de sus actos. La vida de ellos se había derrumbado por completo, mientras que nosotros empezábamos a reconstruir nuestra familia y nuestra reputación poco a poco. En resumen, lo que comenzó como un escándalo familiar devastador terminó siendo un proceso de aprendizaje, justicia y reconstrucción. Cada golpe que recibimos nos hizo más fuertes. Cada mentira descubierta nos acercó a la verdad. Y aunque los recuerdos dolorosos nunca desaparecerán por completo, hoy podemos mirar hacia adelante, sabiendo que la traición de algunos no puede destruir la resiliencia de quienes se aman y se cuidan de verdad. Mi prima Lisa, de parte de mi mamá, decidió crear un grupo privado en Facebook para lo que llamó sanación familiar o algo así. Al principio parecía una buena idea, un espacio para hablar, apoyarnos y tratar de unirnos después de todo el desastre que había pasado. Pero pronto se convirtió en una especie de zona de guerra virtual. Rachel, de alguna manera, logró entrar al grupo y empezó a publicar estos largos discursos llenos de llanto, culpa y reproches, diciendo que todos la habían abandonado en su momento de necesidad y que sus hijos estaban sufriendo sin el apoyo familiar que se merecían. La verdad es que los gemelos estaban mejor que nunca. Vivían con el ex de Rachel y su esposa, Jenny. Jenny era psicóloga infantil, así que sabía exactamente cómo ayudar a los niños a adaptarse a la nueva situación. Incluso Tommy, que al principio estaba confundido y resentido, empezó a formar un vínculo con sus medio hermanos, lo cual era increíble considerando todo lo que había pasado. Rachel, por supuesto, no podía soportar ver a sus hijos creciendo felices sin ella. Empezó a difamar a Jenny, diciendo que quería reemplazarla como madre de los gemelos. Hasta intentó reportarlos a CPS con historias inventadas de negligencia, pero la trabajadora social vio a través de sus mentiras, especialmente porque Jenny había documentado todo desde el primer día. Lo más doloroso de ver fue cómo Rachel trataba de manipular a Tommy. Le enviaba mensajes llenos de culpa, diciéndole que estaba abandonando a sus hermanos al no defenderla ante la familia. Tommy tuvo que empezar terapia para poder manejar todo ese estrés emocional. Su papá, finalmente, logró una orden judicial que le prohibía a Rachel contactar directamente a Tommy. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer personas que nunca había visto antes,
reclamando dinero que supuestamente les debían mi papá o Rachel. Como ese tipo que llegó a mi departamento diciendo que mi papá le había prometido invertir en su startup, o una mujer que decía que Rachel había tomado dinero de ella para invertir en la constructora. Resultó que habían estado haciendo un fraude enorme, obteniendo dinero de inversionistas de la iglesia, aprovechando la confianza de la gente. Lo más difícil no era siquiera entender toda la logística del fraude, sino ver cómo esto había cambiado a todos nosotros como personas. Mi mamá estaba mejorando con la terapia, pero había un peso emocional que antes no existía. Los doctores le dijeron que eso era normal. Sanar no significa volver a ser quien eras antes del trauma, sino aprender a vivir con lo que pasó y construir algo nuevo con las piezas que quedaron. Yo todavía no sé cómo será nuestra familia en el futuro. La versión anterior de nosotros se perdió para siempre, destrozada más allá de cualquier reparación. Pero tal vez eso esté bien. Tal vez podamos construir algo más fuerte a partir de las cenizas de lo que ellos destruyeron. Algo que no incluya a personas capaces de dañar a su propia familia de manera tan profunda y aún así esperar que todos lo olvidemos y sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Lo irónico es que mi papá siempre me enseñó sobre las consecuencias, sobre asumir tus errores y enfrentar lo que hiciste. Ahora, parece que finalmente está aprendiendo esa lección él mismo, un día a la vez, en la prisión federal. Yo, por mi parte, me concentro en la recuperación de mi mamá y dejo que el sistema legal haga su trabajo. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad para destruir la vida de los demás. Por ahora, me concentro en estar ahí para mi mamá y dejar que los abogados manejen todo lo demás. Algunos puentes, una vez quemados, deberían quedarse en cenizas. Tengo que decir que la sentencia de mi papá pudo haberse extendido porque seguían descubriendo más irregularidades en sus negocios. Se suponía que tendría otra audiencia el próximo mes por nueva evidencia, pero eso ya no va a pasar. Hace 3 días, lo encontraron en su celda. El comunicado oficial dice que fue autoinfligida. Aún no puedo procesarlo del todo. El guardia que lo encontró mencionó que había una carta, pero todavía no la he leído. Ni siquiera sé si quiero hacerlo. Rachel, por supuesto, perdió completamente la cabeza. Apareció en mi departamento a las 3 de la mañana, gritando que yo había causado todo eso, que destruí nuestra familia y que tendría que vivir con eso para siempre. Yo solo me quedé allí, dejando que todo se asentara en mi mente. Honestamente, no sé cómo sentirme. ¿Debería estar triste, enojado, aliviado? Todavía era mi papá, pero también era la persona que destruyó la vida de mi mamá, que robó millones de dólares, que arruinó la vida de todos nosotros por una aventura con mi tía y que luego esperaba que todos lo aceptáramos y siguiéramos sonriendo como si nada. La reacción de mi mamá fue inesperada. Cuando le conté lo que pasó, se quedó muy callada y luego dijo, lo perdono. No por mi beneficio ni por el de él, dijo, sino por mí misma. Explicó que cargar con la ira no le ayudaba a sanar. Los doctores consideran esto un gran avance en su recuperación. Los gemelos siguen con el ex de Rachel y Jenny, mientras ella enfrenta sus propios problemas legales, con un mínimo de 2 a 3 años de sentencia, así que probablemente se quedarán allí. Tommy ha sido increíble con ellos, incluso dice que no deberían pagar por lo que hicieron sus padres. Mi mamá sigue siendo monitoreada por los doctores para asegurarse de que nada la haga retroceder, pero parece más fuerte de lo que todos esperaban. Incluso habla de tal vez volver a casa pronto, dice que quiere recuperar su vida. Rachel sigue enfrentando cargos por su papel en el fraude del negocio. Su abogado intentó usar la muerte de mi papá para generar simpatía ante el juez, pero el fiscal presentó correos electrónicos que demostraban que ella había sido quien ideó algunas de las estafas. Y sí, siento cierto alivio. Parte de mí está triste, pero otra parte siente que finalmente todos podemos empezar a sanar sin que él intente controlar todo desde la prisión. Por primera vez en mucho tiempo, siento que podemos respirar y reconstruirnos sin miedo, sin manipulación, y con la posibilidad real de una familia unida, fuerte y sincera, después de todo lo que pasó con mi papá y Rachel. Nuestra vida familiar quedó completamente patas arriba. Aunque la tormenta legal ya había empezado a calmarse, las secuelas seguían presentes en cada rincón de nuestra vida. Mi mamá, poco a poco, empezó a reconstruirse, pero no fue un camino lineal. Algunos días se sentía fuerte y decidida, tomando decisiones para recuperar su independencia.
Otros días, la veía atrapada en recuerdos y momentos que ya no podía cambiar. Era como si cada paso hacia adelante la desgarrara un poquito por dentro, pero al mismo tiempo la hacía más resistente. Tommy, los gemelos, y Jenny se convirtieron en nuestra ancla. Ver cómo los niños se reían, jugaban juntos y creaban recuerdos nuevos ayudó a todos a tener un poco de paz. Jenny no solo era excelente psicóloga infantil, también era paciente, sabia y firme cuando era necesario. Gracias a ella, los gemelos aprendieron a confiar nuevamente en los adultos que los rodeaban. Incluso Tommy, quien al principio estaba resentido y confundido, empezó a aceptar que podía querer a sus hermanos sin traicionar a su madre biológica. Era un proceso lento, pero lleno de momentos hermosos, pequeñas carcajadas mientras jugaban en el parque, los abrazos que se daban antes de dormir, las historias inventadas que Tommy les contaba para hacerlos reír. Mientras tanto, Rachel seguía lidiando con sus propios problemas legales. Cada noticia sobre sus audiencias o multas nos llegaba de manera indirecta. La justicia avanzaba, pero su caída pública era casi tan satisfactoria como la reparación moral que sentíamos. Sus amigos cercanos, que antes la defendían a capa y espada, empezaron a desaparecer. La gente que había aceptado sus historias falsas, que había criticado a mi mamá y a mí, se vio obligada a enfrentar la verdad y, poco a poco, se distanciaron de ella. Su mundo perfecto, el que había construido con mentiras, se desmoronaba ante sus ojos, y nosotros, aunque aún con dolor, respirábamos más tranquilos al ver que finalmente enfrentaba las consecuencias. Por mi parte, empecé a tomar control de mi vida de manera más consciente. Dejé atrás el miedo, la culpa y la ansiedad constante por los chantajes emocionales de Rachel y mi papá. Con los años, me enfoqué en mi trabajo, mis estudios y en construir un espacio seguro para mi mamá. Poco a poco, logramos que la rutina familiar volviera, aunque de forma diferente. No éramos la familia perfecta de antes, pero sí éramos una familia real, sincera y unida en valores fundamentales, respeto, apoyo y amor genuino. La comunidad también empezó a sanar, aunque no sin tensiones. Algunos vecinos y conocidos se mantenían cautelosos, recordando el escándalo, pero muchos aprendieron a distinguir entre las acciones de unos pocos y el resto de la familia. Con el tiempo, los encuentros familiares volvieron a ser posibles, aunque sin Rachel ni mi papá. Organizamos reuniones más pequeñas, en las que todos participábamos activamente y nadie sentía la obligación de aparentar felicidad. Había honestidad en cada conversación, y cada logro o éxito se celebraba con orgullo, sin envidia ni resentimientos ocultos. Mi mamá, con terapia constante y apoyo familiar, empezó a reconstruir su vida social y profesional. Retomó algunas actividades de la iglesia y de la comunidad, pero esta vez con límites claros. Aprendió a decir no sin sentir culpa, a priorizar su bienestar emocional y físico. Empezó a viajar, primero a lugares pequeños cerca de casa y luego a destinos que siempre había soñado, sola o con amigos que respetaban sus tiempos y espacio. Cada viaje, cada experiencia, era un recordatorio de que podía disfrutar de la vida sin miedo ni manipulaciones. Yo también encontré mi camino. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se convirtió en un aprendizaje profundo sobre ética, resiliencia y responsabilidad. Aprendí a manejar mis emociones, a establecer límites claros y a reconocer cuando alguien intenta manipularme. Empecé a asesorar a otros familiares que habían pasado por situaciones similares, ayudando a que no repitieran los mismos errores que Rachel y mi papá habían cometido. Esa sensación de poder usar lo que había vivido para ayudar a otros fue increíblemente liberadora. Incluso la relación con mis primos se fortaleció. Lisa, Tommy y los demás se convirtieron en una red sólida de apoyo. Nos contábamos todo, compartíamos momentos, planes y sueños sin miedo a que alguien nos traicionara. Con el tiempo, logramos transformar el dolor en una especie de fuerza colectiva, un recordatorio constante de que, aunque algunas personas destruyan la confianza y los lazos familiares, aún es posible reconstruirlos con amor y paciencia. Mirando atrás, me doy cuenta de algo fundamental: la vida nunca volverá a ser como antes, pero eso no significa que sea peor. Es diferente, sí, pero más auténtica, más honesta. Hemos aprendido a valorar la sinceridad, la lealtad y la integridad, y a no permitir que nadie nos haga sentir culpables por protegernos y cuidar a quienes amamos. La verdad y la justicia tardaron en llegar, pero llegaron,
Y con eso vino una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Ahora, cada vez que veo a mi mamá sonreír sin miedo, a Tommy guiando a los gemelos en juegos nuevos, o simplemente a la familia compartiendo momentos sencillos sin máscaras, sé que todo el sufrimiento valió la pena. Hemos construido algo que Rachel y mi papá nunca podrían destruir, una familia real, resiliente, y un hogar donde el amor y la honestidad son las únicas reglas. Y aunque la sombra de lo que pasó siempre estará ahí, nos recuerda que la justicia, aunque lenta, siempre puede llegar, y que las personas que intentan destruir tu vida tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos.